¿Tendrá? Egunon, Jaixo. Bueno, jende gitxi falta zaigu, baina asko ez da. Vale, egunon, ongi etorriak, Marieneara, Basauriko emakumeen etxea. Eskerrak eman nahi dizkizuet gaurko saioan egoteagatik. Quiero agradeceros a todos y todas vuestra presencia y participación en esta jornada organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Basauri, y quiero daros pues la más calurosa bienvenida a Marienea, a la Casa de las Mujeres de Basauri, de una manera muy especial a quienes igual estáis aquí por primera vez y que en todo caso no creo que vaya a ser la última. La mayoría ya sé que conocéis esta casa y habéis estado en otras ocasiones. Bien, todos y todas sabemos perfectamente que la violencia vicaria es una de las formas más crueles de expresión de la violencia machista, que busca dañar precisamente a las mujeres a través de sus hijos e hijas, y son usados de esa forma como instrumento para infligir un dolor que tiene mucho calado y unas secuelas muy profundas y duraderas. A las instituciones públicas, por tanto, nos corresponde una responsabilidad clave, no solamente en lo que es la atención y la protección de las víctimas de esta violencia, sino también en la capacidad de tener una detección temprana y prevenir este tipo de violencia. Estamos obligadas, por tanto, todas las instituciones a compartir visión, a trabajar alineadas y, por supuesto, a coordinarnos desde los diferentes ámbitos en los que estamos trabajando y atendemos a las víctimas. Y tenemos, además, lógicamente, que garantizar que haya recursos suficientes para ese correcto abordaje. Por eso, precisamente, ¿no?, hemos organizado esta jornada de hoy, porque entendemos que sesiones como esta son fundamentales para mejorar nuestra intervención y avanzar en esa respuesta más eficiente y coordinada que debemos dar. También entiendo que sirve como muestra del compromiso que el Ayuntamiento de Basauri mantiene y tiene en el fortalecimiento de las políticas de igualdad. A continuación, que a mí me toca dar solamente lo que es la bienvenida, a continuación será Ane González, que es nuestra técnica de igualdad encargada de implementar, la responsable de implementar la perspectiva de género en el Ayuntamiento de Basauri, quien nos va a enmarcar lo que es la sesión de hoy, en que vamos a trabajar, y nos va a dar más información sobre su desarrollo. Inaldetik, besterik ez, eskerrak eman berriro, y os deseo que tengáis una mañana muy provechosa. Vale. Ane. Pues eskerrik asko, Isabel. Por mi parte, y teniendo en cuenta que somos un montón de personas las que estamos aquí, quería hacer una fotografía y contaros un poco, las personas que estamos aquí sentadas, de dónde venimos y quiénes somos, ¿vale? Como yo he ido recibiendo un poco las inscripciones, voy a resumiros. Contaros que estamos, por un lado, todas las compañeras del equipo del Departamento de Igualdad, que está ubicado aquí en Marienea, en la Casa de las Mujeres, y que también hay otros agentes que forman parte del protocolo de coordinación interinstitucional para la atención a víctimas de violencia machista. Hay compañeras de servicios sociales, también está el equipo de intervención socioeducativa, hay varias profesionales sanitarias de los ambulatorios de Basauri y también técnicas de empleo de Beargintza. Unas 27 personas más o menos. Comentar que, bueno, es que esto es una formación enmarcada en el Plan Local contra la Violencia Machista, y por lo mismo está pensada desde este plan y alineada también con los ejes del plan, ¿no? De hecho, uno de ellos es establecer e iniciar estrategias para garantizar la formación continua al personal dedicado a la detección, atención y protección de las víctimas de violencia machista. Por otro lado, a través de Lurralde Sarea, un espacio técnico y político de la Diputación Foral de Vizcaya, y también a través de Berdin Sarea, que es la red de municipios vascos por la igualdad y en la lucha contra la violencia machista, hicimos llegar esta convocatoria de formación a diferentes compañeras técnicas de igualdad en otros municipios. Nos parece que desde estas unidades de igualdad mantenemos una estrecha coordinación con los servicios que están en la atención directa continua,
Además, que en muchas ocasiones los servicios especializados en materia de violencia dependen de estos departamentos de igualdad y que somos nosotras también quienes en la mayoría de los casos desarrollamos los planes contra la violencia machista, las campañas del 25 de noviembre y todo este trabajo. Entonces, bueno, pues que todas estemos también ubicadas en lo que es la violencia vicaria, creíamos que podía ser enriquecedor. Hay 13 compañeras que vienen de varios municipios de Vizcaya y algunas desde Guipúzcoa, así que es que ricasco. Y por último, destacar también que contamos con la presencia, Barkatu, de algunos profesionales del SATEVI y también con una profesional del ESFUS. Así que bueno, esta es un poco la foto de estas 45 personas que estamos aquí. La formación de hoy está integrada en las jornadas de violencia vicaria que estamos organizando entre ayer y hoy. Por la tarde, ayer tuvimos una mesa redonda en la que pudimos profundizar y visibilizar pues, posibles redes de reivindicación y de apoyo. Y hoy por la tarde, Pamela Palenciano estrenará Arrancamiento aquí en Basauri, en la Casa de Cultura Ibaigane. Ya con eso finalizaremos las jornadas de violencia vicaria. Contaros cuál va a ser el planteamiento de la formación de hoy. Vamos a contar con Andrea Santamaría, que está aquí con nosotras en la mesa, y con Eliana Camps, que está aquí en primera fila. Andrea, tú eres psicóloga forense, integrante de la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada y llevas varios años dedicada a investigar, ¿no?, sobre la violencia vicaria, y hoy te escucharemos hablar sobre cuáles son los resultados de esas investigaciones. Te vas a encargar, además, ¿no?, de contextualizar cuál es el marco teórico, conceptual y legislativo de esta violencia y, como decía, de presentar también en qué estudios ha participado, cuáles son los resultados y qué recomendaciones podemos extraer de estos estudios. Esta intervención va a ser de más o menos 1 hora y media y hemos previsto también resolver algunos supuestos prácticos. Entonces, esta, digamos, primera intervención de Andrea tendrá una parte de esta 1 hora y media y luego ya haremos los grupos para resolver los supuestos. Luego vamos a tener un desayuno aquí mismo en el Cargún, en uno de los espacios, y ya a la vuelta Eliana se encargará de presentarnos algunos indicadores de protección. Entonces, tú también vas a contar con 1 hora y media y ahí ya damos por finalizado. Tú, Eliana, también para presentarte, eres jurista, vienes desde Cataluña y ahí estás participando en distintas formaciones y estudios también como muy especializados en el tema de los indicadores. Nos parecía que tenía mucho sentido para la formación partir de algo más teórico que también práctico a través de los resultados de las investigaciones, pero aterrizar también en algo como muy concreto, ¿no?, con esa sensación también de llevarnos algo, una herramienta práctica, una reflexión como muy aterrizada a nuestros trabajos y demás. Así que eso, antes de levantarnos Isabel y yo, comentar que hemos preparado certificados de asistencia para todas las personas que os habéis inscrito. Entonces, cuando marchéis, Maite, que es la compañera que está en la entrada, tiene para todas, ¿vale? Pasáis y listo. Así que hori, mi esker retortzeagatik, oso pozik gaude, formakuntzak izan duen harrerarekin, eta, saiatuko gara alden baliogarren izaten, eta kontatuko diguzue hau bukatzean zein da zuek daukazuen sentsazioa. Bai? Sí, porque moverme y eso no es muy ágil, ¿no? No. Bien. Buenos días a todas. Estoy muy agradecida de estar aquí en Basauri con vosotras. Voy a intentar... traje los casos prácticos porque a mí me gusta mucho más lo que yo llamo zarandear el árbol y ver hasta qué punto lo que a nivel teórico está y lo que en los medios de comunicación conocemos y lo que conocemos de pasado y lo que no queremos conocer, pues nos remueva también, ¿no? Entonces, esta parte que es más teórica la tenéis a vuestra disposición para cuando la necesitéis y la voy a pasar con cierta brevedad. El encuadre, yo he cogido el artículo 50 de la Ley 1/2022 y es el marco de actuación, la definición de la violencia machista como una violación de los derechos humanos y como un obstáculo para la igualdad
abarcando tanto la violencia en la pareja o expareja como la violencia sexual, el feminicidio, el acoso y la trata, entre otras. Los objetivos de intervención, me parece interesante y he subrayado la obligación de las administraciones a actuar en 4 ejes principales: la prevención, la detección, la atención y la reparación integral de las víctimas y supervivientes. El enfoque interseccional. Algunos de los casos que traigo son casos con personas que vienen de otros países con otras condiciones, y me parecía interesante que veamos este caleidoscopio y cómo podemos sumar los criterios para hablar de violencia machista. Protección de menores. Influye explícitamente a los hijos y a las hijas menores y a las personas dependientes como víctimas directas que requieren protección y atención específica. Dejar a los hijos y a las hijas fuera de la violencia machista es dejar una parte fundamental de la sociedad. Este precepto es fundamental porque actualiza la normativa vasca al Convenio de Estambul, ampliando el concepto de violencia de género al de violencia machista para cubrir todas las formas de violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Esta es la parte teórica y voy a pasar a la parte que es más interventiva. Violencia vicaria es violencia machista. Esto lo explicito porque quienes trabajáis en materia de igualdad ya lo sabéis, pero hay mucha gente que está afuera y que todavía confunde el término violencia vicaria y lo utiliza de una forma gratuita y a veces perniciosa. Entonces, la violencia de género es cualquier daño físico, psicológico, sexual o económico dirigido contra una persona por el hecho de ser mujer y que se deriva de la desigualdad y de las relaciones de poder. Tengamos esto en cuenta cuando trabajemos con lo que llamamos violencia de género y violencias machistas. Hay una desigualdad y un estatus diferencial estructural. No, ya existe la igualdad. Cada vez que yo oigo eso ya me pongo a temblar, porque una vez que existe la igualdad taponamos cualquier posibilidad de intervención con unas gafas que son necesarias aún. Entonces me parece importante. Siendo ejecutada por hombres en muchas ocasiones, pero no en todas, que son pareja o expareja y que también afectan a la infancia y a otras personas, animales o cosas que tienen un valor afectivo para las mujeres. Abarca desde la agresión física a la manipulación emocional. No podemos hablar solamente de violencia cuando hay aspectos físicos. Sé que esto es de perogrullo, pero hablar de violencia psicológica todavía nos cuesta, denunciarla nos cuesta todavía mucho más y expresar y llevar a una denuncia, por ejemplo, este tipo de situaciones es misión imposible si no hay profesionales como Elena o como otras compañeras que de alguna manera ayudan a la narrativa de las mujeres para que puedan contar qué es lo que les pasa a las mujeres y a los hijos e hijas cuando se les permite, porque esa es una de los hándicaps o de los obstáculos que nos hemos encontrado al trabajar. A los niños no se les ha escuchado, a las niñas no se las escucha. No se las escucha en los entornos en los que es más fácil que se les pudiera escuchar. Hace falta una asistencia psicológica especializada en género para escuchar a los niños y a las niñas, y eso en muchas ocasiones está vetado. Bien, la violencia vicaria, por otro lado, es la violencia de género en la que el agresor va a dañar a la mujer a través de terceras personas, generalmente las personas que son más asequibles, más vulnerables, que son los hijos y la hija. Generalmente el objetivo es causarle el mayor dolor emocional y psicológico posible a las mujeres. Tengamos en cuenta que en este caso los hijos y las hijas se convierten en cosas, en instrumentos de daño. Y eso es importante saberlo. A mí me gusta, como psicóloga forense, me gusta ver cuando un posible agresor está defendiendo su deseo de estar y pasar más tiempo con su hijo e hija. En la mayoría de los casos no está hablando de un deseo solamente, está hablando de un derecho. Lo plantea como un derecho para él. En ningún caso está por encima de todo el bienestar superior del menor, en absoluto.
Lo más importante en estos casos es que yo tengo derecho a estar con mis hijos. Y desde la judicatura se avala ese derecho por encima del bienestar de la infancia. ¿De acuerdo? Y cuando preguntas por qué quieres estar, la respuesta es porque tengo derecho. Bien. Los componentes son la instrumentalización, el daño ampliado y también el daño permanente. Cuando veamos los casos vamos a ver los daños permanentes que son de diverso tipo. En cualquier caso, detrás de la violencia vicaria hay una perpetuación del control y el poder sobre las mujeres. ¿Qué sabemos de la violencia vicaria? Pues desde 2013 a día de ayer eran 65 los niños y las niñas que han sido asesinados y asesinadas por sus progenitores o personas que habían mantenido una relación afectiva con las madres, mujeres víctimas de violencia machista. La infancia víctima de violencia machista experimenta el mismo tipo de actos violentos que las madres. Fijaros de lo que voy a hablar: de insultos, de amenazas, de humillaciones, de desvalorización, no solamente de muerte. Y sin embargo, muchas veces se pasa por encima el hecho de que eso es violencia. Se consideran muchas veces los insultos, las amenazas y las humillaciones como males menores. Y sin embargo, forman parte del delito. ¿De acuerdo? Insultos, amenazas, humillaciones, desvalorización, manipulación emocional, intimidación y maltrato físico. No necesariamente el maltrato físico en primer lugar. Para que haya maltrato físico, primero ha habido una devaluación. La violencia funciona así. El término violencia vicaria es acuñado en 2012 por Sonia Vaccaro, psicóloga, y ella dice que su propósito no es el daño inmediato, sino un sufrimiento duradero que pretende dañar irreparablemente a la madre. Se observa con frecuencia en contextos de separación o divorcio en que el agresor va a emplear a la infancia como herramientas de manipulación y de control. Os digo que esto lo tendréis en PDF, ¿vale? O violencia vicaria, algunas aclaraciones que creo que hay que hacer. Me voy a poner las gafas porque esto lo he puesto muy chiquitillo aquí en este ordenador. Se sustituye a la persona directa en la acción directa física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente en las mujeres. El objetivo es esa mujer. La ejercen siempre hombres sobre mujeres. Los agresores cuentan con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, las priva de autoridad y están bajo sospecha. En la mayoría de las investigaciones con las que hemos trabajado nos encontramos a mujeres a las que no creen. Y hoy le contaba a Ani que he traído uno de los estudios sobre violencia institucional y para ello consultamos y hablamos con mujeres. La mayoría de las mujeres que se organizan como madres protectoras o como mujeres que están tratando de proteger a su hijo y a su hija de la violencia vicaria son mujeres con formación académica, con formación universitaria. Entonces, en el perfil de las mujeres de estos estudios vais a ver que la mayoría tienen más formación que sus agresores. No es necesariamente algo generalizado, pero sí que las mujeres que se están organizando son mujeres que ya tienen una conciencia de por qué les están ocurriendo determinadas cosas. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la infancia cuando hay violencia machista? La infancia siempre está presente en las situaciones de violencia sobre las mujeres. Siempre están presentes. No podemos aislar la violencia hacia las mujeres de sus hijos e hijas. Cuando hay hijos e hijas, sea una violencia denunciada o no denunciada, y hay indicios de que las mujeres están siendo humilladas, infravaloradas y hay un control sobre sus vidas, hay que seguir indagando, independientemente de que haya o no denuncia. En muchos de los casos vamos a ver que los niños y las niñas asesinados y asesinadas, las madres no tenían interpuestas denuncias.
Y cuando le preguntamos a las mujeres, ellas dicen, es que poner una denuncia cuando la amenaza es sobre la vida de mi hijo, es un riesgo que no quiero correr. Y creo que estamos en la situación indagando un poco de entender y de contemplar, de informar, de asesorar, por supuesto, pero de saber que se van a topar con muchos inconvenientes las mujeres, tanto si denuncian como si no denuncian, a la hora de defender y de proteger a sus hijos e hijas si hay violencia machista en la relación en la que estaban. ¿De acuerdo? Bien, en el embarazo, un 22,7% de las mujeres gestantes sufren algún tipo de violencia física, emocional y o sexual. Cuando separamos física, emocional, sexual, yo siempre pongo el pack completo. Hay mujeres que lo van a contar y mujeres que no lo van a contar. Y están en su derecho de contar lo que quieren y lo que no quieren. Pero desde luego, si hay violencia física, ha habido una violencia emocional previa y una infravaloración y una humillación y una constancia en el daño hacia esas mujeres a nivel emocional. Después ya hay violencia física o no, ¿vale? En ese mismo entorno, la violencia sexual entendemos que es como un hueso del albaricoque que se abre o no se abre en función de lo que las mujeres quieran. Ayer hablábamos de lo difícil que es y de cómo muchas veces no es el consejo previo hablar de las violaciones o de la utilización de la sexualidad como forma de control y poder, pero que está bien. En cualquier caso, en los embarazos son los primeros momentos en los que las mujeres, no siempre, las mujeres una vez que han hecho, elaborado y reelaborado su relato, ya hablan de otras microviolencias, de otras situaciones previas que creían que podían controlar. Pero en el embarazo, cuando existe un proyecto de maternidad-paternidad, se incrementan los daños en los casos de violencias machistas, ¿de acuerdo? Y es algo que es evidente. Vamos a encontrarnos con situaciones como la amenaza de parto prematuro, cuando la violencia está muy constatada y está ya muy asentada en la relación, anemia, infecciones, más ingresos hospitalarios o acuden menos las mujeres a los controles, los bebés nacerán con bajo peso y con alta sensibilidad al estrés en muchos casos. En los primeros años de vida, la exposición a la violencia puede ser un elemento esencial en la instauración de una serie de condiciones de adversidad aditiva que pueden llevar a incrementos de la violencia y riesgo de victimizaciones posteriores. Los niños y las niñas que están viviendo, siendo testigos, pero viviendo directamente la violencia, son niños y niñas más difíciles. Por lo tanto, el que se produzca después agresiones físicas es más frecuente. En los primeros años de vida, la exposición a la violencia puede ser un elemento esencial en la instauración de condiciones de adversidad aditiva. Bien, eso es a lo que me refería. A lo largo del ciclo vital, la adopción de estrategias de supervivencia, asumiendo responsabilidades y roles, para evitar o prevenir las agresiones parentales. Estos niños y niñas hay estudios que hablan del rol que suelen asumir y son roles bastante establecidos. Roles como el niño perfecto. El niño perfecto es el que saca mejores notas que nadie o que en el proceso de separación se aísla y se mete en los estudios y en el trabajo y dice, no, si este niño no ha sufrido nada, si mira, si es que le va estupendamente. No, ha aprendido que la perfección o cree que la perfección va a prevenir el que haya posibles agresiones. ¿De acuerdo? Otros niños o otras niñas nos vamos a encontrar como profesionales que lo que hacen es hacer de confidentes. En los procesos de separación van a la madre o van al padre, depende de a quién decidan dirigir la confidencia, y le cuentan lo que están haciendo en la otra casa. Es que en la otra casa me están dando de comer no sé qué, me están haciendo... No es necesario, pero se sienten con la obligación de proteger a la persona con la que están, con lo cual el rol es completamente inadecuado. Un niño o una niña no tendría por qué estar preocupado o preocupada por el bienestar de los adultos. Estoy hablando de los confidentes, pero hay situaciones, y creo que la hemos vivido la mayoría de las
personas que trabajamos sobre todo a nivel social, cuando los padres tienen problemas como adicciones o tienen una serie de situaciones, hijos que están cuidando del agresor y que lo hacen como una forma de proteger también a las madres. Bien. Aquí he anotado la exposición directa y la indirecta a la violencia de género de los niños y de las niñas. La directa es cuando el niño o la niña sufre directamente la violencia, y la indirecta es cuando es testigo de esas situaciones. Solo son anotaciones. Barudi y D'Artagnan hablan de lo siguiente: no hay peor trauma que el producido dentro de la propia familia. Sus consecuencias son tan graves y están asociadas al significado de las relaciones intrafamiliares, a la situación paradojal de que quien nos está maltratando es quien debería protegernos. Esta es una de las cosas terribles que nos encontramos. Y en el testimonio, y hay algo que me parece que yo creo que tengo que reivindicar aquí en nombre de los niños y de las niñas, su testimonio muchas veces no se cuenta. Quiero poner un ejemplo porque me resulta más gráfico y más fácil. He tenido situaciones en las que una mujer habla de conflicto en sus relaciones de pareja. No hay denuncia. Nos hemos peleado, nos hemos enfadado, estábamos en la casa, en la parte de arriba de la casa, yo he discutido con él me ha empujado y para que no nos viera el niño me he subido con él en el coche y me he ido para discutir fuera de la casa. Ahora es la versión del niño. El niño con 9 años dice: mi padre le estaba gritando a mi madre, le acercaba mucho la cara y en un momento la ha empujado y yo pensé que se iba a caer por las escaleras. Después la ha cogido y la ha montado en el coche. Yo no sabía si iba a volver a ver a mi madre. Fijaros lo importante que es escuchar cuando un niño o una niña te está contando lo que está viendo. ¿Es violencia directa? ¿Es violencia indirecta? Me da igual el nombre que le pongamos y dónde la encasillemos. Lo que me parece más importante de esto es cómo escuchamos a las víctimas y si estamos escuchando realmente a esos niños y a esas niñas sin juzgar y sin juicios de valores previos. Vamos a tener información muy interesante que a las adultas muchas veces les cuesta elaborar porque tienen otra forma de elaborar la narrativa y otra valoración de los riesgos. En muchos casos, los niños y las niñas que tienen pesadillas y que viven situaciones, incluso en casos en los que no ha habido una violencia física, sino solamente psicológica, o la mujer solo ha relatado una violencia psicológica, hay niños que hablan de cuchillo y hablan de cosas que han ocurrido dentro de la casa, pero que no se ha evidenciado porque no ha habido un apuñalamiento, simplemente ha habido una utilización de herramientas que el niño o la niña está viendo en esa situación, en ese escenario. Y esos escenarios son importantes. Para mí siempre es importante cuando alguien tiene miedo, cuando tenemos miedo. Y aquí ya me vengo a la parte de como profesionales, como cuando una historia nos está generando miedo. Y ahí tenemos que hacer frente. Podemos hacer muchas cosas. Yo he tenido compañeras que han dicho: yo ahí no entro porque la mujer no me ha contado nada. Bueno, pues si no te ha contado nada habrá que preguntar más. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero muchas veces también tenemos miedo como profesionales a la hora de hacer las preguntas adecuadas. Bien, ¿qué se persigue con la violencia vicaria? Con la violencia vicaria hay algo que es muy claro. Lo que se pretende dañar es el vínculo de la madre con su hijo o hija. Démonos cuenta de que hablar de la maternidad y de feminismo, ayer decíamos, es que muchas veces, pero en muchos casos la maternidad es una de las etapas vitales de muchas mujeres, no necesaria, pero que está, y que la valoración social y la forma de dirigirnos y de relacionarnos tiene el rol de la maternidad, es un rol prioritario en muchas mujeres. Bien, si ataco el vínculo de la madre con el hijo y del hijo con la madre, voy a tener un match, voy a conseguir
un premio extra. Y el premio extra es que socialmente se va a juzgar a esas mujeres en sus roles maternales. Entonces, el sentido de la violencia vicaria es atacar uno de los roles a los que tiene acceso a mujeres en su plano laboral. Muchos hombres no tienen acceso, pero en la maternidad con el vínculo parental sí lo hay. Y ahí es mucho más fácil dirigir el daño. La vulnerabilidad de los niños y de las niñas es alta. Estamos hablando de el padre o de la pareja de la madre al que a veces llaman padre. Bien, hay una cosa que una de las formas de atacar ese vínculo es con la manipulación emocional y psicológica para producir rechazo hacia la madre, generar conflictos y afectar al vínculo. Os pongo ejemplos, que es lo que mejor se me da a mí porque creo que es más fácil. Tu madre fumaba mucho cuando estaba embarazada. ¿Tú sabes que no eres mi hijo? ¿Cómo que no soy tu hijo? No. La madre y él tomaron la decisión de buscar un lugar donde se produjera una inseminación determinada y el espermatozoide no era de él. No cuenta lo que ha ocurrido, pero sí dice, tu madre no... Tú no eres mi hijo, pero yo te quiero más. Y esto es un plus, por ejemplo. Otra forma de dañar es, no paso la pensión de alimentos, pero cuando te vienes conmigo nos vamos de viaje a los lugares más maravillosos del mundo. Porque es que no tengo para pasar la pensión, pero el iPhone lo tiene. O te compro el monopatín eléctrico aunque tengas 9 años. Sin pensar en los riesgos. No, si solo lo vas a usar aquí en la casa. Otra de las cosas que se hace es, la ropa que te ha traído tu madre está sucia, está vieja, está rota. ¿O por qué la tienes que devolver? Que se quede aquí o la vamos a tirar. Esas son algunas de las manipulaciones emocionales y psicológicas. Obstaculización del vínculo materno-filial. Es muy común el hecho de cuando están con el padre, en el caso de que haya una custodia compartida o de que haya visita y pernocta, se apaga el teléfono y hay desconexión total. Ya no sabemos dónde está el niño o la niña. Sí sabemos que en el intercambio ha habido movida, ha habido amenaza, ha habido insultos. El niño o la niña se va alterado o alterada, pero la madre no tiene posibilidad de contactar con ese niño o esa niña hasta que no salga del colegio el lunes siguiente. Violencia económica, impago de pensiones, generación de deuda, negación de recursos que ayuden a la infancia. Negación de recursos, por ejemplo, la psicóloga nos hemos encontrado muchas veces con problemas porque el padre no da permiso. Pero las psicólogas privadas, pero las psicólogas públicas tampoco. Es con el miedo a que haya una denuncia porque no se ha respetado el término susodicho de la patria potestad y de los derechos del padre a saber si se interviene o no con un hijo o una hija. Es dificilísimo. Y muchas veces cuando hablan en los lugares inadecuados. Yo creo que esto a las personas que trabajáis con mujeres supervivientes de violencia de género también les ocurre, ¿no? Muchas veces no hablan y cuando hablan en los lugares inadecuados o les decimos este no era el lugar adecuado o se está haciendo en un contexto, pero luego cuando hay que hacer una declaración no la hacen bien. Esto es una situación muy común. Se habla cuando se puede, cuando se sabe. El respeto a los tiempos de la gente es fundamental. Y el hacer las preguntas adecuadas siempre en un marco con una perspectiva de género, sabiendo que el entramado familiar es un entramado muy patriarcal, es fundamental. Si no trabajamos desde esa perspectiva, nos estamos equivocando o estamos haciendo surf por encima de las olas, pero no estamos viendo lo que hay en la profundidad. Bien, algunos de los estudios en los que hemos trabajado, os traigo algunos de esos estudios y voy a mirar la hora para que nos dé tiempecico. Las 11 menos cuarto, hasta las 11:30 tenemos, ¿no? Hasta 11 ¿Y cuarto?
Hasta 11:15, vale. Os cuento. El primer estudio, el de violencia vicaria, un golpe irreversible contra las madres. Aquí, en este estudio, se hizo un estudio de los casos de violencia vicaria extrema. Un estudio de la sentencia de lo que había ocurrido cuando se había asesinado a los hijos y a las hijas. En este primer estudio, lo que queríamos era conocer la realidad social de forma empírica de esos asesinatos cometidos en el marco de la violencia vicaria en España desde 2001 hasta 2021, con el propósito, primero, de arrojar luz sobre cuáles eran las características de este delito. Ese delito es directamente proporcional a las leyes de protección a las mujeres. Fijaros, si hay leyes que protegen a las mujeres, se va a incrementar la violencia vicaria. Nos estamos encontrando con que es un resorte que se utiliza desde el patriarcado para ejercer un control sobre las mujeres que sufren violencia y quieren salir de esa situación. Conclusiones sobre el tema. Hay algo que no sabemos o que no sabíamos en esos estudios, es conocer más, un poco más a los agresores, patrones comunes. Bien, en los resultados está lo siguiente: en el 74% de la muestra, el agresor ha ejercido violencia de género previa sobre la mujer madre, si bien en la mayoría de los casos hasta 2021 no se habían denunciado esas situaciones de violencia. El consumo de sustancias no es determinante, porque muchas veces se dice, bueno, es que esto ha sido porque la persona... Siempre hablamos de los arrebatos y del término arrebato o falta de conciencia. Bien, no es determinante. Sí había, y en estudios posteriores, bastantes hombres con adicciones con o sin sustancia, pero no era determinante en el ejercicio del control y el poder sobre las mujeres a través del daño realizado a los hijos e hijas, lo cual indican que estaban perfectamente conscientes y con lucidez suficiente para saber lo que estaban haciendo y lo que cometían, y que el daño que iban a hacer era irreparable, que destruyendo a los hijos y las hijas destruían a la mujer de por vida, la dejaban viva, pero no iba a levantar cabeza nunca. No se ha observado la existencia de discapacidad intelectual o de enfermedades mentales graves en la mayoría de los casos, y en los casos que había, en los casos que sí había una enfermedad mental diagnosticada, son casos residuales. En la mayoría de los casos son hombres funcionales que viven en su entorno. En muchos casos es verdad que nos encontrábamos con hombres que estaban en una situación de desempleo o de baja laboral, pero de desempleo o baja laboral asociada al momento de la separación, a no pagar pensión, a otra serie de condicionantes que habría que analizar caso por caso, ¿vale? Bien, la mayoría de los asesinos es el padre biológico. Estamos hablando del 82% de los casos. Carecían de antecedentes penales y de enfermedades, tal y como he dicho, a las cuales atribuir su conducta. El crimen cometido muestra planificación. En muchos de los casos nos encontramos con hombres que días anteriores compraron el arma con la que iban a asesinar a su hijo e hija. Falta de datos sobre los niños y las niñas y sobre la relación que esos niños y esas niñas tenían con ese progenitor violento. Y aquí yo creo que está también la parte de nuestro trabajo, es ¿por qué no sabemos nada de niños y niñas que están en situaciones de riesgo? ¿No están en situación de riesgo? ¿Cómo podemos detectarlo? Aquí estamos hablando, por un lado, de la prevención, pero también de la detección. La prevención creo que es más fácil desde la formación, pero la detección implica algo de lo que hablaba ayer Elena, que es la vocación y la necesidad de indagar en determinadas situaciones. Si no se indaga, por supuesto no vamos a saber nada de los niños y de las niñas. Y si no sabemos nada, no es nuestra responsabilidad. Bien. En este estudio es del 2023 me parece,
lo que hicimos fue hablar con niños y niñas que habían sufrido violencia vicaria y que tenían más de 18 años y que ya podían contar sus experiencias, ¿vale? Yo me gusta traer siempre el caso de uno de los chicos que decía en su relato: tú me estás preguntando y yo ahora ya te puedo hablar porque he tenido muchos años de terapia. Pero durante mucho tiempo creí que lo que yo estaba diciendo era mentira, que me lo había inventado, porque es lo que me han dicho durante mucho tiempo. O que las cosas no eran como yo o mi memoria las tenía. Siempre me han dicho que no sería para tanto, no era por eso. Y hay otra cosa que también cuentan los niños y las niñas cuando ya son mayores. Hay un momento en que se dan cuenta de que no hay afecto en esa relación paterno-filial. El momento en el que se dan cuenta de que ya, de que no les quieren, de que no existe ese vínculo. Y sí saben que se han convertido en herramientas para dañar a las madres. Y esos momentos son duros, son muy duros. Ojo, estoy hablando de chicos y de chicas jóvenes que quieren hablar de este tema. Si nos vamos a la realidad, yo que llevo 30 años trabajando en esto, hay gente que quiere olvidar, pasar páginas y no volver a hablar de esto nunca más. El momento de ser mayores de X edad se convierte en una salvaguarda. A partir de esta edad, fijaros, esto les va a ocurrir a los niños y las niñas desde muy chiquiticos. Se les está diciendo que no pueden decidir, que no pueden hablar, que lo que hablen no importa, hasta que no tengan X edad. Hasta que no tengan, no voy a decir ni siquiera la edad porque en muchos casos es una edad concreta, pero se va aplazando la posibilidad de salir de ese tormento un año, otro año, otro año. Cuando hablamos de la parte insidiosa de la violencia vicaria, es hablar de esa parte en la que a los niños y a las niñas se les dice: da igual lo que tú quieras, da igual lo que tú digas, aunque cuentes eso que te está ocurriendo, no es que no se te vaya a creer, es que ¿dónde lo vas a contar? Si nadie puede hacer nada. Hay un momento en que sí les dicen un año más, que vas a cumplir X edad. Y hay mujeres que se encuentran con hijos e hijas de diferentes edades y dicen: a la grande la salvo, pero el chico tiene que marchar. ¿Qué hago? ¿Cómo protejo? Esto es bastante frecuente. El caso es que cuando son mayores, estos chicos y estas chicas hablan de el exceso de responsabilidad que han asumido en estas situaciones, la vergüenza y la culpa. La misma vergüenza y la misma culpa que tienen las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando hay esa vergüenza y esa culpa, habría que saber por qué. Nadie les ha dicho que esto es una cosa entre personas adultas y que se tiene que resolver entre personas adultas. No, se les mete de lleno en las situaciones. ¿De acuerdo? Llamadas de atención son otras de las cosas que estos chicos y estas chicas hablan. Llanto, comunicación, lo han contado en la escuela, lo han contado en los equipos de tratamiento familiar, lo han contado en todos sitios. No quieren contar, pero cuando cuentan, da igual. Sobre todo si no hay denuncia. Fijaros, yo aquí muchas veces sí digo, a veces la denuncia pone encima de la mesa un documento normativo que no podemos decir que vamos a mirar para otro lado, pero en muchos casos el decir no vamos a mirar para otro lado, las instancias que trabajamos, si no hay denuncia, ponemos la responsabilidad y la carga en las mujeres. ¿Lo han dicho o no lo han dicho? ¿Hasta qué punto no ponemos la carga en las mujeres? Creo que todos y todas. Es que si lo hubiera contado, y si lo ha contado, es que lo que ha dicho puede que sea verdad, o puede que lo esté diciendo porque está muy enfadada, o es que es muy exagerada, o no lo está contando en el lugar adecuado, o porque no sospechamos de que detrás de esto hay otro interés.
eso, por ejemplo, sería una violencia de género, una violencia machista y que forma parte de la estructura, de lo estructural del problema. Las mujeres, a pesar de ser las víctimas, se convierten automáticamente en sospechosas. Y eso es un hándicap que muchas veces como profesionales tenemos que poner encima de la mesa y decírselo a las mujeres. Oye, que te vas a tener que enfrentar a esto. Yo recuerdo cuando empecé a formarme en la valoración de la violencia sexual, la forma de evaluarlo era evaluar la credibilidad de la víctima. Fijaros qué curioso, ¿no? Y yo recuerdo que decía, pero si es que yo cada vez que pregunte estas cosas voy a tener que pedir perdón. Valoración de la credibilidad de la víctima, por encima de la valoración de los riesgos vitales y de los riesgos emocionales de esas mujeres. Bien, las alianzas superficiales que estos chicos y estas chicas te cuentan que han tenido con sus padres agresores. Es que yo sé que si yo me alío con él, voy a proteger a mi madre. Porque si yo no me alío con él y me pongo enfrente, voy a tener más dificultades. Fijaros que con esto que os estoy contando, y estoy así pensando a bote pronto, creo que incluso como profesionales hemos hecho esto, lo de aliarnos con alguien que sabemos que está ejerciendo violencia sobre otras personas. Como una forma de tener información, de obtener más información y de que permanezcan en determinados sistemas donde se les está haciendo una valoración. Pero ojo, también vengo a decir otra cosa. Los agresores, en la mayor parte de los casos, saben que tienen a las instituciones de su lado. Entonces, que sepamos que estamos reforzando desde una parte muy conductual, estamos reforzando conductas de dominación cuando hacemos eso. Y que en muchos casos nos vamos a encontrar con hombres que cuando se les pone límite dejan de asistir y no les pasa nada. No se hacen informes de la falta de colaboración de esos padres agresores. Y ahí creo que como instituciones sí estamos, de alguna forma, obligadas a informar y a comunicar de forma explícita. Porque es muy fácil decir, es que la madre no está acudiendo, no tendrá ningún interés. Pero eso con los padres no lo hacemos. Ellos aquí están muy ocupados. Ojo. La vara de medir tiene que ser equilibrada y saber dónde estamos y dónde no estamos poniendo el foco. Si volvemos a poner el foco en las madres, las estamos volviendo a juzgar y las estamos volviendo a culpar. Y además es muy fácil que los agresores empiecen a desautorizar, a devaluar, a decir, además no es directo, no es que ella hace esto, no. Sutilmente se van dejando caer todos los pecados y cosas que no hacen bien las madres. Como madres o como mujeres. Otra de las cosas que he olvidado y que utilizan los agresores como forma de control dentro de los momentos en los que los hijos y las hijas están con la madre es decidir cuándo van a hablar con su hijo. La decisión de hablar con mi hijo o mi hija en muchas mujeres es no puedo moverme estando con mi hijo porque él va a llamar. Y no va a preguntar cómo está a su hijo o a su hija, va a preguntar dónde está, con quién está, cómo está. Fijaros si escucháramos, ¿no? Cuáles son las preguntas que se hacen y qué tipo de información es la que se da. Sería muy rico para nuestro trabajo el saber si hay un ejercicio de poder y de control sobre los hijos e hijas hacia la madre. Creo que no es tan difícil, ¿no? Se van dando pistas ya de camino y creo que podemos tener más información. La infancia cuenta que aprenden que es el instrumento del agresor para dañar a la madre, aunque abriga durante mucho tiempo la esperanza de que haya un afecto de por medio. Esto es uno de los grandes dolores de los niños y niñas. En algún momento siempre he pensado que me quería. Los niños y las niñas crecen queriendo ser
adultos y adultas para liberarse de las agresiones. Creo que esto ya lo he contado. La negación. Se les dice que no es verdad lo que sienten, lo que viven y lo que cuentan, llegando a dudar de su propio relato. Identifican el daño sufrido y su relación directa con los episodios de violencia que sufren sus madres. Esto ocurría después de que a mi madre le dijera que no a esto. Cuando la madre hacía algo, la venganza era con los niños y con las niñas. Y los niños y las niñas lo ven. O esto le pasó a mi madre después de que yo en el colegio dijera que mi padre no me daba la cena cuando estaba con él. O que había gusanos en la cena, o que había... Y estoy contando cosas que han ocurrido, ¿eh? Responsabilizan al agresor, pero también a las instituciones del daño que han sufrido. Estrategias del agresor en violencia vicaria. Hemos dicho la manipulación emocional para que rechacen a la madre, lo vamos a ver en los casos. Obstaculización del vínculo materno-filial, como impedir la comunicación, o expresamente de los niños de 18 años decían que tanto el padre como la abuela le decían que cuando fueran por la calle con él, que no saludara a la madre. La madre iba por la calle de al lado a ver si le saludaba, y él después contaba: mamá, es que no puedo saludarte cuando estoy con ellos. Violencia económica. Creo que esto también lo conocemos, que es la desatención de los recursos básicos, la alternancia de los regalos, lo he contado. Violencia física son atentados contra la integridad física de los niños y de las niñas. Fijaros, recuerdo un caso muy sangrante, era una mamá que tenía 3 niños muy pequeños. Ella denunció, pero los niños seguían viendo al padre. En la condena se condenaba por violencia machista, pero no el daño que se le estaba haciendo a los niños. El mayor era un chico varón y el padre, si no le dejaba jugar a la Play mientras estaba, pues lo zarandeaba, en uno de los zarandeos el niño se le partió el labio. Digo se le partió el labio, no es que se lo partiera el padre. El niño nunca contaba que su padre le había hecho daño. El niño decía: ha sido sin querer. Ese niño, conforme fue pasando el tiempo, cogía a la hermana de aquí del cuello y la agredía. Y recuerdo que hablando con compañeras de servicios sociales le dije: este niño está agrediendo de una forma que no es un juego de niños. Mira cómo pega. Está pegando de una forma muy determinada. Esto lo ha visto, lo ha vivido. Tiene 5 o 6 años. Para coger cómo está cogiendo a su hermana por el cuello. Son víctimas, pero reproducen patrones y reproducen insultos y reproducen las formas que han visto. Ah, sí. 10 minutos, gracias. Gracias, Anne. Acciones concretas del agresor: matar a su hijo e hija si la mujer decide separarse o matarse él. Matar a los hijos e hijas y matarse él. Y de camino no entra dentro de un sistema de condena penal. Se promueve y dentro de esa masculinidad malentendida y de esa parte enfermiza es: si tú te separas de mí, yo mato a los niños y me mato yo. Pero de esa manera también están dejando de cumplir de la condena. No aceptan que la sociedad condene ese tipo de delito hacia ellos. No aceptan que eso es un delito. Entienden que, por eso he dicho lo de la cosificación, que son su propiedad. Y que si una de las partes no ejerce su trabajo de ser propiedad, instrumento o cosa, ellos tienen herramientas para dañarla. Si eres persona, vas a ser persona que sufre. Ejercer su poder para hacerles la vida imposible. Y digo esto porque lo evidencian verbalmente de esa forma. Tú sabes lo que vas a hacer, ¿no? No te voy a dejar respirar. Te voy a hacer la vida imposible. Tú no sabes con quién te estás enfrentando. Bien, dañar a los hijos e hijas, animales de compañía de las mujeres, durante la convivencia para impedir que tomen decisiones.
se empieza a ejercer el daño, la violencia vicaria, desde dentro. Y ya no estamos hablando de los niños y las niñas como testigos, sino de voy a coger a Alejandra, que es el ojito derecho de la madre, y además la que defiende a la madre, y voy a coger después a Virginia y le voy a decir, ¿tu hermana? Si tu hermana es igual que tu madre, si son dos. Y poner a los hijos e hijas enfrentados. Tú estás conmigo, pero las otras... Y esto se hace dentro de la relación de pareja cuando la relación está a punto, o ya se ha informado, o ya se ha comunicado, que no se puede continuar de esa forma. Hablar mal de la madre a hijo e hija en su presencia, insultos, de valorización. Fijaros, esto es que estas criaturas tienen dos referentes, a ti y a ti. Si un referente machaca al otro, flaco favor le estamos haciendo a esas criaturas. Pero es sistemático. Toc, toc, toc. Silencios prolongados como castigo que generan tensión y miedo. Y estoy hablando de silencios prolongados de meses dentro de la casa. De niños y niñas encerrados en habitaciones. Porque el padre no habla. Rechazo de espacios sociales compartidos. Subrayar aspectos que dañan la imagen de la madre en los espacios sociales. Y en los espacios sociales donde se va a valorar también el rol materno. No tiene recursos, no tiene habilidades, no tiene entorno familiar. Bien, si cogemos todas estas cosas me gustaría que todo lo viéramos también en el contexto de la interseccionalidad. Imaginémonos lo duro que es para mujeres que además no tienen vínculos sociales alrededor porque han venido aquí a trabajar. Y me da igual que el agresor sea de aquí o no sea de aquí, igualmente son agresores. Si él es además de otra comunidad y en esa comunidad está avalado, hay agresores que se han llevado a los hijos, los han secuestrado, se los han llevado años para educarlos en su cultura y que vengan a hacer daño a la madre. Y mientras tanto están dañando a la madre. Y ellas con las manos atadas porque no pueden hacer nada. Bien, el agresor, el incumplimiento de medidas tras la sentencia judicial. Esos incumplimientos de medidas son bastante comunes y no les pasa nada a los agresores. Incumplen, pero no pasa nada. El agresor siempre habla de sus derechos y de sus necesidades, esto lo hemos dicho antes. Siempre responsabiliza a las mujeres del daño que le hace a los hijos e hijas y a ellas. Él nunca es responsable de los actos que cometen y de las conductas que tienen. La utilización de las instituciones por parte de los agresores. Hay un rechazo a asistir a los servicios a los que por sentencia se les obliga, indicando que ese lugar no es el adecuado. La mayoría de los agresores que tienen que ir a los puntos de encuentro, donde además se les suele tratar bastante bien a los agresores, no tan bien a los hijos e hijas, ni también a las mujeres, pero a ellos se les suele tratar muy bien. ¿Por qué rechazan? ¿Y por qué llegan allí diciendo yo no debería estar aquí? ¿Dónde debería estar? ¿En la cárcel? Bueno, intentos de vincularse mediante relaciones de confianza con profesionales concretas en las instancias a las que van. Estoy pensando, por ejemplo, en los equipos de tratamiento familiar. Como haya alguien que medianamente escuche a ese agresor, se convierte en el confidente de ese agresor. Llega 10 minutos antes. Ahora, si esa misma persona le pone límites, vamos a saber quién es. Y va a dejar de acudir. Entonces, muchas veces yo sé que desde las instituciones nos encontramos con las manos atadas y dices, es que es para que siga viniendo, sí, pero ¿qué estamos reforzando? ¿Y qué estamos comunicando? ¿Estamos comunicando después realmente lo que está ocurriendo? ¿Que estamos siendo objeto como profesionales de la manipulación de un agresor? ¿Lo vamos a decir? Si lo decimos es estupendo, pero si no lo vamos a decir, le estamos haciendo el juego. 5 minutos. Acusado. Bueno, no. Un acusado rechazo, ponía acusado rechazo hacia uno de los hijos e hijas y la búsqueda de alianzas con hijos e hijas concretos. Uso de términos despectivos para referirse a las madres. Negativa a dar el consentimiento o a acompañar a los hijos e hijas a actividades
lúdica, sanitaria o educativa. El boicot a si iba a danza, ya no vaya a danza. ¿Por qué? Porque no le hace falta, el niño no quiere o la niña no quiere. Bien. Deja constancia de situaciones en las que la imagen de la madre puede estar cuestionada, normalmente prácticas de cuidado o negligencia, o también sobre la moralidad o la forma de relacionarse de la madre en otros entornos, independientemente de que los hijos e hijas estén bien. Pero es que ella hace esto. Ella es que viene de este mundo. Se hace algo para de alguna manera cambiar la imagen social que tienen esas mujeres como madres. Acusar a la madre de manipulación. Y me da igual que le llamemos como el falso SAP o que le llamemos como le queramos llamar. Las madres manipuladoras es... Solo utilizar ese término, madre manipuladora, es tan potente que si lo utilizamos como profesionales nos tenemos que revisar. Porque la manipulación es un hecho, no está asociado a ningún género. No está asociado al sexo de nadie. ¿Vale? Acusar a la madre de manipulación, acusar a la madre de utilización del padre para tener hijos, esto también, hijo a hija, ¿no? Es que era... Ella no me quiso nada más que para tener hijos o hijas, no me ha querido nunca. Pues bueno, pues no te habrá querido nunca. Es posible. ¿Y qué? ¿Y eso te lleva a algún sitio? ¿O eso se convierte en un aval para que tú puedas utilizar a los hijos e hijas a quienes no quieres, porque querer es tratar bien? Eso es querer, ¿no? Tendríamos que replantearnos que es el afecto. Y la colaboración siempre que no se les ponga límites y no se les cuestione. Creo que tenemos, cuando las instituciones violentan, solamente he anotado en el siguiente estudio, en el estudio sobre la violencia institucional, la aplicación del falso síndrome de alienación parental creado por una persona que estaba cuestionada en sus propias relaciones familiares y que no ha ido nunca a ningún sitio, ni ha sido avalado por ninguna institución y sin embargo tiene una potencia que ayer contábamos que se sigue utilizando. Y desde los colegios profesionales se nos dice y se nos comunica que eso no se puede utilizar porque no está en ningún sitio. Bien, la negación del deber de socorro. Fijaros esto que heavy. Estamos hablando, yo pienso por ejemplo en la cantidad de niños y niñas que están pidiendo socorro en los colegios, en los lugares donde están y no se les está escuchando. Eso es violencia institucional. El no comunicar lo que está ocurriendo o el que se pierdan los informes una vez se han empezado a tramitar. ¿A quién exigimos la responsabilidad cuando esos informes, dentro de nuestros marrones como profesionales, tenemos que hacer informes y de pronto esos informes se pierden en el camino? ¿Quién asume la responsabilidad de la pérdida de un informe que pone en riesgo la vida de un niño o de una niña? Creo que tenemos que prestar a eso atención. Luego he anotado intervenir sin contemplar que existe la posibilidad de que sin denuncia también haya violencia machista. El no contemplar eso me parece heavy. Cuando estamos hablando de un sistema que es el familiar, entroncado en un término que es cabeza de familia y en un término jurídico que es patria potestad. Ya yo creo que tendríamos que al menos repensarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de familia. La infravaloración de los riesgos en las relaciones paternofiliales, disociándola de la violencia ejercida sobre la madre. Sí, a la madre le hizo eso, pero a sus hijos los quiere. ¿Por qué? ¿Porque nació así con el gen de querer? ¿O es que no sé por qué tiene que quererle? ¿Y de qué les está queriendo? ¿Y qué preguntas estamos haciendo para decir que les quieren? Utilizamos el cuida, y yo estoy hablando como profesional de la psicología, el cuida lo responde bien cualquiera, si quiere conseguir algo. Tenemos que ser más exhaustivas y exhaustivos con nuestro trabajo y hacer preguntas adecuadas que nos hagan indagar algo más. Negar o hacer juicios de valor sobre los relatos de las víctimas, a veces de forma explícita. No realizar informes en situaciones de riesgo o convencer a los niños y a las niñas, porque una de las instituciones, tengo que decir, que eran más acusadamente
aversivas para los niños y las niñas eran precisamente los puntos de encuentro, y para las madres también. Son uno de los lugares más criticados dentro del estudio que realizamos. ¿Por qué? Os explico, porque ni siquiera porque les traten mal, sino porque les garantizan, sin pruebas, sin garantías reales, que van a estar bien con el agresor. Decir algo que no puedes cumplir es mentir. No, si va a estar bien, no lo sabes, no puedes cumplirlo. Tenemos que utilizar otros argumentos y decir, esto está en una sentencia, hay que hacer determinadas cosas, qué herramientas vamos a utilizar, y hacer informes sobre lo que los niños y las niñas cuentan. ¿Vale? Ya está, se acabó. Creo que además lo tenéis aquí, no hay ningún problema sobre los estudios y las valoraciones del riesgo. Y creo que sí quiero decir algo, y como sociedad, en la reparación del daño, que era algo que estaba en el decreto, hay que alejar a la infancia de las situaciones de riesgo, hay que escucharles, hay que creer su historia, hay que respetar sus tiempos sin dejarles. A veces he tenido compañeras psicólogas que me han dicho, lo único que hago es jugar. Digo, ¿te parece poco? Lo único que hace es jugar. Es más, a veces lo único que hace es respetar cuando un niño te dice, es que no quiero que me pregunten más sobre eso. Y le escucha. ¿Sabes cuánto tiempo llevan esas criaturas sin que les escuche nadie? Y obligándole a hacer testimonios constantemente. Bien, dar valor a las conductas de cuidado y al establecimiento de límites, a la alternancia de estas dos cosas que son tan básicas en la educación y en la socialización. Y cuando no existe una alternancia equivocada de eso, no es que los padres sean muy generosos, es que no tienen habilidades parentales. ¿De acuerdo? Y apoyar como comunidad a quienes están en situación de riesgo, independientemente de que les creamos o no. ¿Vale? Porque nuestras creencias son libres como el viento, pero nuestra responsabilidad no lo es. Y ya está.